Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva actividad de seminario serie POCUS, serie educativa POCUS, organizada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS, y patrocinada por la organización Inteleos de los Estados Unidos. Sean pues bienvenidos todos. Yo soy Leandro Fernández, médico internista, ecografista, y estoy sumamente complacido de poder tenerles esta noche con nosotros, especialmente por la presencia de un queridísimo amigo, admirado amigo, por su calidez humana, sus condiciones humanas, pero por también su solidez científica. Entonces, esta noche tenemos al doctor Joaquín Bustillos Villavicencio, a quien ya voy a presentar. Antes de eso, quisiera hacer algunos comentarios con respecto a esta serie educativa POCUS. Este es nuestro segundo año de transmisión. Hacemos una transmisión de un evento mensual. Seguiremos este año hasta el mes de diciembre. Y es una iniciativa muy interesante de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido y de Inteleos a través de su organización APCA, que es la organización que ofrece la certificación para médicos en el campo de la ultrasonografía. Así que esto es sumamente importante porque Inteleos, quisiera hacerles saber a los que nos acompañan por vez primera, siempre lo decimos en nuestras actividades, Inteleos es una organización sin fines de lucro, que tiene como misión, como trabajo, el producir exámenes para que los médicos ecografistas alrededor del mundo lo puedan presentar y así demostrar sus conocimientos, así expresar sus destrezas en los diagnósticos, en los diversos campos de la ecosonografía. Inteleos tiene más de 100.000 personas certificadas en los 5 continentes. Y Latinoamérica es pues también es una de las regiones en las cuales Inteleos ha ofrecido su apoyo para que a través de la FLAUS nosotros podamos ofrecer un programa de certificación. Así que es muy importante esto, pues, que es una organización sin fines de lucro que brinda su apoyo a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS. Bien, voy a presentarles a mi querido amigo, el doctor Joaquín Bustillos Villavicencio. El doctor Bustillos es un médico especialista en medicina materno-fetal, por supuesto, primero especialista en ginecología y obstetricia y luego con la subespecialidad de medicina materno-fetal. Él trabaja en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Clínica Bíblica de San José en Costa Rica. Es una persona con muchísima experiencia en la parte asistencial, en la práctica, en la docencia, en la investigación, y es además presidente de la Asociación Costarricense de Ultrasonido en Medicina y Biología. Y APCA, la organización parte de Inteleos que ofrece la certificación para médicos en los Estados Unidos y Latinoamérica, en este momento el doctor Bustillos es el chairman, es el presidente del programa de certificación de APCA para Latinoamérica. Así que es una persona muy, muy involucrada en la docencia y en este camino, en esta meta que nos hemos trazado para obtener y lograr de que los médicos latinoamericanos se certifiquen en las diversas áreas del ultrasonido. Nos trae un tema sumamente interesante esta noche. Va a presentarnos POCUS en la evaluación del embarazo gemelar. Vamos a dejarle la palabra en unos instantes al doctor Bustillos, no sin antes agradecer a la gerencia de Inteleos que nos acompañan esta noche, la señorita Grace Kim, encargada del programa de desarrollo de certificación para Latinoamérica,
la señora Jacqueline Bardil también, que es la jefe global de todos los eventos que hace en Inteleos. Y actualmente ahora se incorpora con nosotros la señorita Amy desde la gerencia de Inteleos también para dar apoyo a lo que necesitemos en Latinoamérica. Así que muchas gracias a Grace, Amy y Jacqueline de Inteleos que se conectan con nosotros desde Washington, D.C. para facilitar esta actividad. Muy bien, doctor Bustillos, bienvenido a la serie POCUS y bueno, queda con usted la cámara y el micrófono y aquí todos dispuestos a aprender de su conferencia esta noche. Adelante, doctor Bustillos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes acá en Costa Rica. Aquí son las 5 de la tarde. Buenas noches a los que ya están de noche. Para mí siempre es un placer encontrarme con muchos amigos conocidos a través de estas actividades, aunque no sea presencialmente. Y por supuesto, siempre encantado de colaborar con Inteleos y con cualquier actividad académica en la que uno pueda brindar un poquito de guía, de ayuda en lo que uno hace en el día a día en la parte de materno-fetal. Y vamos a iniciar tal vez con compartir la pantalla. No sé si ahí pueden ver mi pantalla. Sí, se ve perfectamente. ¿Sí la ven? Está en modo del Ahora PowerPoint. sí. Solamente ahora ponerlo modo presentación. Perfecto. Ok. Bueno, esta charla tengo que decir que la hicimos en colaboración con varios colegas muy allegados, muy queridos. Uno de ellos en especial, el doctor Juan Andrés Pérez Wolf, un colega venezolano a quien yo aprecio montones, materno-fetal también, y a quien le envío un saludo, no sé si estará conectado, sino a través de los conocidos en común. Pero esto se hizo en un principio guiado o dirigido a las cosas, algunas básicas y otras tal vez no tan básicas, pero que tiene que saber, entender y darle seguimiento tanto el especialista en ginecobstetricia como el materno-fetal, por supuesto los médicos que se dedican a la ultrasonografía, ya sea radiólogos o médicos generales, en fin, que incluso atienden estas pacientes también en el día a día, en las salas de emergencias, en la consulta. Entonces, lo quise hacer un poco general y no a la vez para que no se nos escaparan detalles que son fundamentales muchas veces, incluso para determinar si prosigue o no el embarazo. Ya vamos a ver en qué sentido. Y esta primera lámina es para recordar que la mayoría de los embarazos, hoy vamos a hablar de embarazo gemelar, embarazo múltiple, específicamente del embarazo gemelar, que todos también recordamos que puede ser de tipo bicorial o monocorial, siendo los bicoriales de tipo disigótico los que se dan con mayor frecuencia. Sin embargo, dentro de los monocoriales, la expresión que más vamos a ver clínicamente son los embarazos monocoriales biamnióticos. Y estos son muy importantes porque, como vamos a ver, también tienen una serie de afecciones que son propias incluso de este tipo de embarazo gemelar. Entonces, también como parte de las generalidades, recordar que los monocigóticos, no voy a entrar en detalle de todo esto, para esto es todo un tema por aparte. La frecuencia es constante, más o menos de 3.5 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, los disigóticos sí varían de acuerdo a la etnia que tengamos en estos casos. Y por supuesto, todos sabemos también que con las técnicas de reproducción asistida, los embarazos múltiples y por supuesto los gemelares han aumentado en número en todas partes del mundo. También
recordar una serie de eventos, complicaciones que son propias del embarazo gemelar y no está de más decir y desde ya dejarlo claro que los embarazos múltiples representan embarazos de alto riesgo a nivel obstétrico, siendo una de las complicaciones el aborto o la pérdida gestacional, donde se da con mayor frecuencia en los gemelos monocoriales. Pero también, por supuesto, tenemos otra serie de afecciones dentro de estas, también las más importantes, el parto pretérmino, el parto prematuro, que también sigue llevándose la medalla a los embarazos monocoriales. Y, por supuesto, esto aumenta con el número de bebés que tengamos, en este caso, en la madre. Esto también va muy de la mano al bajo peso al nacer que observamos en este tipo de embarazos, ya que por supuesto la mayoría o muchos de ellos no pueden llegar a término por condiciones incluso mecánicas y siendo incluso muchas veces en forma iatrogénica la terminación del embarazo. Por ejemplo, podemos citar los embarazos monocoriales que más o menos entre las 36 y 37 semanas ya está estipulado, según evidencia científica, que debería de interrumpirse en general si no hay complicaciones este tipo de embarazos. Y esto es una gráfica para ver y siempre la mostramos porque no solo es importante, por supuesto, el seguimiento adecuado durante el embarazo, sino el producto que obtenemos o lo que vamos a darle de alguna manera, por así decirlo, a los neonatólogos, a los pediatras, en el sentido de un bebé que no sea ojalá de muy bajo peso, siendo obviamente entre mayor número, mayor cantidad de bebés con más bajo peso al nacer. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado otra serie de complicaciones como la ruptura prematura de membranas, muchas veces alejadas al término, todos los fenómenos hipertensivos, la preeclampsia en especial, sobre todo de índole severo, asociados a este tipo de embarazos, la anemia, que muchas veces es una constante en las madres de estos embarazos, y otro tipo de eventos más agudos como el desprendimiento prematuro de placenta incerta, que también se asocian a las complicaciones y a las emergencias que se dan en los embarazos gemelares. Entonces, ya enfocándonos un poco a la parte de la ecografía, del ultrasonido, la ISOC, que es un organismo internacional que nos da muchas pautas en el abordaje clínico de la paciente ginecostétrica, nos da un esquema de trabajo para, de alguna manera, guiarnos y no perdernos en lo que tenemos que hacer en cuanto al diagnóstico y al seguimiento de este tipo de embarazos. Entonces, por supuesto, vamos a ir hablando en particular de algunos más que otros, pero eso es un checklist que siempre es importante reafirmarlo. Siempre hay que determinar, esto es sumamente importante, la edad gestacional, ojalá entre más temprano sea mucho mejor, porque esto nos va a dar pie a seguir adecuadamente esos embarazos. Por supuesto, es muy importante determinar la corionicidad, el tipo de placentación y la amniosidad, el tipo de bolsas amnióticas que tienen estos gemelitos. Hay que etiquetarlos adecuadamente, porque muchas veces hay líos, esto es ya más algo de nosotros los médicos, ¿verdad? O de los técnicos que realizan ultrasonido, que a veces etiquetamos a uno como A y luego sí, viene siendo el B, en fin. Ahora vamos a hablar de eso. Se puede hacer tamizaje, screening de neoplasias y diagnóstico, por supuesto, cuando lo requerimos. También podemos hacer tamizaje de anomalías estructurales mayores en segundo trimestre. El seguimiento y manejo de fetos discordantes, esto tanto en el crecimiento como en tanto tengan alguna o tenga uno de ellos una anomalía estructural. En algunos países se permite la fetorreducción, entonces esto obviamente hay que tomarlo algunas veces en cuenta de acuerdo a la legislación de cada país. Y también, por otro lado, podemos hacer screening de parto pretérmino y de restricción de crecimiento o manejo, diagnóstico y manejo de restricción de crecimiento intrauterino en los casos que lo requiramos. Y en pocas ocasiones, pero no es tampoco algo infrecuente, lamentablemente,
tenemos que diagnosticar y manejar adecuadamente tanto un gemelo no viable en un embarazo bicorial o un embarazo monocorial que tiene sus pormenores. Entonces, yéndonos a la primera parte, la determinación de la edad gestacional, les decía que como recomendación, según las buenas prácticas médicas, lo mejor sería entre más antes lo determinemos mejor. Y siempre se ha dicho que el datar el embarazo entre las 11 y 14 semanas nos va a dar una buena pauta de la edad gestacional que vamos a seguir determinando posteriormente en este tipo de embarazos y no en general para un embarazo único como para en estos casos de embarazos gemellares, sobre todo para saber hasta cuándo llegar. Siempre se tiene la duda de, por supuesto, los dos no van a medir lo mismo, y una recomendación es que se utilice la longitud craneocaudal más larga para que esta nos determine la edad gestacional de ambos. Por supuesto, hay una metodología para la determinación en primer trimestre entre las 11 y 14 semanas del CRL. Tiene que existir un corte sagital fetal con una posición neutral de la cabeza y con respecto al cuerpo y el cuello, una colocación adecuada de los cálipers desde la parte caudal hasta la cefálica. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si no tenemos o ya se nos pasó ese momento para determinar la edad gestacional? Lo que se recomienda es usar el diámetro biparietal, que es incluso un poquito más exacto desde este punto de vista para determinar la edad gestacional a posteriori en estos fetos. Y hay que recordar que para determinar el diámetro biparietal tenemos que tener una vista axial donde podamos ver el tercer ventrículo, algunas veces el caum, siempre los tálamos y los plexos coroides, y hacer una determinación de tabla interna a externa a nivel fetal o viceversa para ese diámetro tomarlo como el diámetro biparietal. Con respecto a la coronicidad y a la amnidad, también entre más temprana se pueda determinar este tipo de condición o este tipo de variable va a ser, por supuesto, mejor, ya que entre más avanzado esté el embarazo gemelar es más complicado determinar muchas veces si se trata de un embarazo bicorial o monocorial, y más específicamente de un biamniótico bueno, algunas veces puede ser más sencillo de un biamniótico de un monoamniótico. Sin embargo, siempre puede existir sus dudas. Y para esto, entonces, saber que, por supuesto, el número de placentas, incluso la localización de las placentas, nos van a ayudar a determinar si se trata de un embarazo bicorial o monocorial. Por supuesto, el grosor de la membrana de inserción, donde podemos observar los famosos signos de T y lambda. Ahorita vamos a ver de qué trata esto. Y siempre, por supuesto, no se angustien si no podemos determinar esto en una primera instancia. Siempre hay que ayudarse de otros colegas o incluso referir a otros centros para determinar, porque aquí lo importante es saber ante qué nos estamos enfrentando para saber sobre todo el tipo de seguimiento que les tenemos que dar. Y siempre, si detectamos o sospechamos, incluso nada más con la sospecha de un embarazo monoamniótico, siempre hay que referirlo a un centro de tercer nivel porque el manejo va a ser un poquito más específico. Entonces, el signo de lambda, primero vamos a describir el signo de lambda, es típico del embarazo bicorial biamniótico. Esto es porque se le da este nombre, porque tal vez aquí se ve un poquito mejor, semeja a la letra griega lambda, la inserción de la membrana en el plato placentario, en la placenta. Entonces esto nos va a determinar con alguna certeza que estamos ante un embarazo bicorial. Y por otro lado, el signo de la T, que es básicamente una T, ya sea como la vemos normalmente o invertida a nivel de la inserción de las membranas en el lecho placentario, nos va a determinar en este caso que estamos ante un embarazo monocorial y por ende si hay una membrana diamniótica. Entonces, esto va a ser fundamental
fundamental para el seguimiento, decía. En la primera mitad del embarazo a veces es muy difícil determinar si hay una membrana entre ambos fetos. De hecho, algunas veces uno tiene que esperar que pasen las 20 semanas para determinar si hay una membrana, pero les decía que ante una sospecha es mejor referir a un centro de mayor nivel para que se le dé un seguimiento como tal, ya sea que se compruebe o se descarte este tipo de embarazo gemelar, porque les decía, incluso el seguimiento y la resolución o en lo que vamos a terminar haciendo con esta paciente va a ser diferente a los otros casos. Y no es raro, nosotros tuvimos, tal vez podría decirse, hace unos 5 años, una serie de embarazos de siameses, que al principio del embarazo podría decirse que es relativamente más fácil de diagnosticar. Al final no es que no sea tampoco, sin embargo, se ve más claramente las estructuras fetales fusionadas por eco, entonces aquí podemos hacer el diagnóstico con mayor certeza, pero bueno, esas son de las cosas que no son tan frecuentes, pero que podríamos observar haciendo un eco a una mamá con un embarazo gemelar. Les decía del etiquetado de los fetos. Para esto hay muchas normas o muchas guías, ya sea que lo etiquetemos como izquierdo, derecho, o el que está arriba, el que está abajo, el que se relaciona con la inserción del cordón, o en relación con la placenta o las placentas. En fin, sin embargo, siempre se ha tendido a etiquetar al de mayor peso como feto A y al de menor peso como feto B. Entonces, esto es una de las cosas que tal vez es más constante y nos pueden ayudar, sobre todo para distinguir si obviamente el feto A o B van teniendo algún tipo de problema, sobre todo en el crecimiento. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Por supuesto, si son de sexo distinto, en el caso del bicorial, sobre todo, ¿verdad? Vamos a hacer más sencillo el etiquetado, ¿verdad? Pero sobre todo para seguimiento que les hacer muy importante. Entonces, de hecho, aquí algunas veces y sobre todo si estamos ante un embarazo bicorial, si tenemos sexos distintos, entonces va a ser más fácil el etiquetado de ambos fetos. Es una propuesta de seguimiento la ISOC, de nuevo, para el embarazo bicorial, y como ven, ya está bien establecido cuando, por lo menos que tengan una primera visita por el ecografista o el especialista, muchas veces en medicina fetal, en primer trimestre, sobre todo para datarlos, saber la cronicidad y hacer el screening para neuploidías. Luego, a la mitad del embarazo, entre las 20 y 22 semanas, para hacer todo el examen anatómico, medir el líquido, por supuesto, la biometría, y aquí es donde hacemos tamizaje para parto pretérmino con la medición, ahorita lo vamos a ver, de la longitud cervical transvaginal, y luego hacer una serie de seguimientos o tener visitas con estas pacientes a las 24, 28, 32 y 36 semanas, donde aquí no solo vamos a valorar las biometrías de ambos fetos, sino ver parámetros biofísicos como la cantidad de líquido amniótico, bueno, determinar el líquido amniótico y hacer estudios Doppler, que en casos, sobre todo de sospecha de restricción de crecimiento, va a ser fundamental para también saber cómo proceder. Y les decía que la mayoría de los embarazos, en este caso bicorial, se recomienda después de la semana 37 y 38. Esto es porque hay una curva de aumento de mortalidad después de la semana 38, sobre todo para estos fetos. No se recomienda proseguir con el embarazo y interrumpirlo. Por otro lado, y les decía que por eso es importante determinar si se trata de un embarazo bicorial o monocorial. El monocorial va a requerir un poquito más de trabajo. Es similar, vamos a tener una primera visita en primer trimestre entre las 11 y 14 semanas para lo que ya acotamos o mencionamos, pero aquí sí vamos a tener unas visitas extras a las 16 y 18 semanas para valorar la biometría, ver valorar biofísicamente el líquido amniótico, y aquí empezar a hacer Doppler
de la arteria umbilical, porque estos bebés, estos fetos pueden tener más incidencia de problemas de crecimiento que los bicoriales. Entonces aquí ya empezamos con el estudio Doppler de estos fetos. A las 20 semanas, a la mitad del embarazo, de nuevo, hacemos todo el estudio anatómico, las mismas cosas que con el bicorial, incluyendo la longitud cervical para tamizaje de parto pretérmino. Y luego, como ven aquí, sí, prácticamente lo seguimos de aquí en adelante, prácticamente, incluso desde las 18 semanas, cada 2 semanas, a las 22, 24, 26, y así seguimos prácticamente a las 36, donde ya incluso entre las 36 y 37 se recomienda la interrupción del embarazo en este tipo de embarazo gemelar. Y en estas visitas lo que vamos a valorar de nuevo es biometría, parámetros biofísicos como el pocket mayor de líquido amniótico y en cada bolsa. Y por supuesto todo el análisis ya más especializado en el caso monocorial de Doppler, incluyendo la medición del pico sistólico, el Doppler de la arteria cerebral media. Como ven, un poquito más complicaciones o asesorarnos de que no estén presentando las complicaciones que ahorita vamos a ver en este tipo de gemelos. Hablábamos del checklist del tamizaje, el screening de neuploidías que se puede hacer en embarazo gemelar, por supuesto. Sin embargo, aquí la tasa más bajo que en un embarazo único. Se dice que un 87% para el bicorial y un 86% para el monocorial. Por supuesto, se puede hacer el test o la prueba combinada, incluyendo edad materna, translucencia nucal y los parámetros bioquímicos, la beta-HCG, la PA-PPA, perdón. Y la translucencia la medimos con los mismos criterios que utilizamos para la medición de la translucencia nucal en un embarazo único, incluyendo un CRL entre 45 y 84 milímetros, utilizando los calipers de forma on-to-on, obteniendo el sitio de mayor grosor en una posición neutral y en un corte aumentando la imagen. Aquí, lo único tal vez que podría agregar con este slide es que si solo hacemos la translucencia y hacemos el screening, solo tomando en cuenta también en la edad materna, por supuesto la tasa de detección va a ser un poquito más baja. Sin embargo, pues algunas veces por alguna razón en específico o porque no tenemos los medios, no podemos hacer bioquímica, pero por lo menos podemos hacer un screening, por lo menos básico en ese sentido para aneuploidías en caso de gemelos también. Pero también importante mencionar que el monocorial, el riesgo se va a reportar como un riesgo promedio de ambos fetos, ya que al ser gemelos idénticos, podríamos decir, realmente pueden compartir el mismo riesgo para trisomías o aneuploidías en general. Sin embargo, el bicorial, el riesgo debe darse individual para cada feto. Y hoy por hoy que también tenemos en muchos países también a disposición el ADN fetal en sangre materna, también lo podemos utilizar en caso de embarazo gemelar. Aquí la tasa de detección va a ser un poquito más baja, del 94%, sin embargo, pues es una alternativa, sobre todo en casos intermedios de riesgo, como ya sí proseguimos a un estudio invasivo para el diagnóstico como tal de una aneuploidía. Y aquí, de nuevo, la diferencia de la cronicidad nos va a determinar si vamos a obtener una sola muestra en el caso de que requiramos diagnóstico de un embarazo monocorial, o de 2 muestras, si es un embarazo o una muestra por aparte para cada feto en caso de un embarazo bicorial. Entonces esto tal vez es importante, y aquí es un pequeño vídeo donde preparamos todo el instrumental para realizar la punción que se puede hacer, por supuesto, vía transabdominal también o incluso vía transvaginal. Eso depende de las escuelas y obviamente el acceso, en fin, la pericia de
del médico que está realizando la prueba. Pero recordar de nuevo que esto va a depender cuántas muestras obtengamos y si se trata de un embarazo monocorial, una o dos, algunas veces en el caso del bicorial. Dicen que hay que hacer un screening, hacer un estudio morfológico o anatómico a la mitad del embarazo, a las 20 semanas en promedio. La ISO recomienda incluso en este momento hacer la ecocardiografía, la neurosonografía básicas o estudios dirigidos a esos órganos fetales por separado, por supuesto. Pero aquí es donde podemos detectar no solo anomalías a ese nivel, en la parte cerebral y cardíaca, sino por supuesto a nivel gastrointestinal, de pared abdominal, o otro tipo de efectos como fisura labial y palatina. Entonces, ese es el momento ideal también para determinar la anatomía de ambos fetos. Hablábamos también en el checklist del tamizaje, en el sentido de que la medición de la longitud cervical vía transvaginal nos va a determinar un riesgo inherente en ese embarazo a tener un parto mucho más antes de lo que esperamos. Sin embargo, hay que recordar que por solo el hecho sí ha aumentado. Y aquí tal vez mencionar que el punto de corte varía en el caso de embarazo gemelar, donde sería menor a 20 milímetros el punto de corte a partir del cual podemos valorar si hay un riesgo aumentado o no. En embarazos únicos usualmente es de 25, pero aquí bajaríamos a 20, menos de 20 milímetros, perdón. Y de nuevo, esto es para tener una idea de cómo medir. Hay varias técnicas, incluso una de la estografía que nos puede determinar también el riesgo de prematuridad. No vamos a ahondar en eso, pero que también se pueden utilizar, por supuesto, y recordar que siempre se mide del orificio cervical interno a externo, recta, la longitud de ese cervix para determinar los milímetros que tenemos en ese caso. Algunas veces es importante lo que algunos llaman reportar la embudización de ese cuello, la forma de ese cuello, que también muchas veces va a determinar algo inherente y se puede hacer incluso una medición, un porcentaje de embudización de acuerdo a lo que vemos en el slide, calculando de esa forma ese porcentaje de embudización. Y recordar también, les estaba hablando que el crecimiento es fundamental, el seguimiento en ambos tipos, monocoriales y bicoriales. Pero vamos a hablar primero del bicorial. Aquí el seguimiento, bueno, ya vimos cuándo, de acuerdo a la ISO, hacer los ultrasonidos de control y recordar que un peso fetal estimado para esa edad gestacional que estamos valorando, menor al percentilo 10, ya nos hace sospechar de que hay un trastorno de crecimiento, o cuando hay en uno de esos dos fetos o con ganancias de más del 25%. En embarazos monocoriales se habla del 20% como discordancia ya real de peso, pero cuando tenemos algún grado de discordancia o un percentilo menor al 10, vamos a dar un seguimiento más estricto, por supuesto, porque podemos encontrarnos ante un verdadero, retardo. No me gusta mucho utilizar esa palabra de crecimiento, una restricción de crecimiento, que obviamente está relacionado con un aumento del riesgo de muerte intraútero o muerte fetal. Y si detectamos una alteración Doppler, aquí vamos en el caso de embarazos bicoriales, siempre gradar o graduar el tipo de restricción de crecimiento en 4 grados, como si fuera un embarazo único. El estadio 1, cuando hay puede haber un aumento de la velocidad de la resistencia, sobre todo de la arteria umbilical, sin llegar a pasar el percentilo 95 de velocidad para esa edad gestacional o de resistencia.
Pero cuando ya hay un aumento a a más del 95 o más del percentil 95, ya estamos en un estadio 2, estadio 3, cuando ya hay ausencia en la arteria umbilical y cuando incluso ya hay flujo reverso, y esto asociado a alteraciones también de la arteria cerebral media, del ductus venoso y por supuesto las uterinas en una primera instancia, nos van a determinar en qué estadio estamos, valga la redundancia, y así valorar también el seguimiento y cuándo interrumpir estos casos, como si algunas veces estuviéramos o similar ante un embarazo único. Entonces, esto no me voy a entrar en ahondar en esto. Lo importante es hacer el diagnóstico y referirlo a un centro que se dedique al seguimiento y a la resolución de este tipo de embarazo. Y les decía que íbamos a entrar en la parte de y hecho mostrarla porque nos evidencia muy claramente cómo este tipo de embarazo gemelar, al compartir una placenta ambos fetos, pueden algunas veces tener una serie de complicaciones, una transfusión desequilibrada crónica que se va a traducir en la frecuente transfusión feto-fetal o el síndrome de transfusión feto-fetal, que algunas veces podemos observar en estos casos, una secuencia de anemia policitemia que también se puede dar de forma en cuanto a la perfusión, pero si tenemos una transfusión unidireccional aguda, podemos incluso estar ante una muerte o enfrentarnos a una muerte fetal única en un momento dado. Y por supuesto, si hay también una discordancia del territorio placentario que le corresponde a cada niño, a cada bebé, entonces aquí es donde vamos a observar los casos de restricción de crecimiento. Y por supuesto, podemos tener casos donde hay un feto con una malformación y otro no, ¿verdad? Esto le llamamos malformación discordante en embarazo gemelar. Entonces vamos a hablar primero del síndrome de transfusión feto-fetal. Recordar que este se basa en un intercambio desbalanceado de sangre entre los gemelos a través de anastomosis vasculares, usualmente arteriovenosas. Afecta hasta un 15% de los embarazos monocoreales. La única forma de detectarlos dándoles un seguimiento, dando que hay de las veces, con el tiempo hemos aprendido que para suerte muchas veces se mantienen en algunos casos, muy pocos casos estables. Sin embargo, la norma es que evolucione a estadios. Ahorita vamos a ver que esto también se gradúa de acuerdo a estadios de evolución. La mayoría de las veces evoluciona, obviamente, a estadios más severos. Y si se deja evolucionar, por supuesto, vamos a tener la muerte de uno o ambos fetos, ¿verdad? Y aquí lo principal es la morbilidad, sobre todo si hay un sobreviviente, desde el punto de vista neurológico, que viene a determinar mucho, por supuesto, la sobrevida a posteriori. Desde el punto de vista ecográfico, por supuesto, esto va a ser típico del embarazo monocorial. Digo típico porque también hay sus excepciones, pero bueno, esto es típico del embarazo monocorial. Ambos van a tener, por ende, al ser embarazos monocigóticos, van a ser del mismo sexo, usualmente son niñas la mayoría. La membrana intergemelar, para que nos ayude a diferenciar si se trata de un embarazo biamniótico o monoamniótico, va a ser delgada, usualmente hasta 1 milímetro si acaso. Sin embargo, esto también se puede dar en monoamnióticos, esto no es frecuente, pero también puede existir. Y aquí lo primordial para el diagnóstico va a ser la secuencia poligramios o oligohidramios. Usualmente tenemos un bebé más grande que recibe más sangre que el otro, a este lo llamamos el receptor, y el donante que es más pequeño. Esta es la típica imagen neonatal de nacimiento de una transfusión feto-feto, que estos son de los pocos casos que sobreviven, incluso algunas veces sin ningún tratamiento, que antes de que se empezara a realizar tratamiento intrauterino, ¿verdad? Pues muchos, por supuesto, no progresaban y morían, y algunas veces tenían la suerte de sobrevivir. Entonces esto era lo típico de observar en este tipo de embarazo. Y les decía que hay un donante y un receptor, ambos por exceso y otro por falta, empiezan a sufrir cambios tanto mecánicos como funcionales, incluso a nivel del corazón,
también se ha descrito, y bueno, vamos a ahondar en el tema, pero que hacen que se descompensen y puedan terminar muriendo. Y también ya está bien descrito desde hace tiempo que la coagulación láser de las anastomosis que interconectan a nivel placentario estos dos fetos, pues detienen la enfermedad. Y este es el tratamiento ideal, el gold estándar que se debe practicar, ojalá en todos los hospitales que se dedican al seguimiento de este tipo de embarazos gemelares para lograr la ablación de las comunicaciones intervasculares entre ambos fetos. Les decía que esto está escrito desde hace mucho tiempo. Un colega venezolano del siglo pasado, el 99, si no me equivoco, por ahí. Y eso también ha tenido sus críticas científicas en el sentido que muchas veces podemos observar fetos en un estadio muy temprano y de repente brincan a un estadio más avanzado o incluso tienen complicaciones graves en estadios no tan severos. O sea, no, muchas veces no es predictiva. Sin embargo, aquí lo importante de decir es que se ha utilizado como norma, sobre todo para saber cuándo iniciar el tratamiento en este tipo de embarazos monocoreales con TTPS o transfusión feto-fetal. En el estadio 1 vamos a observar la típica secuencia de oligo y polidramnios en cada una de las bolsas. En el estadio 2 ya vemos diferencias en la cantidad de líquido de orina que tienen ambas vejigas fetales, ya no se llenan igual. Usualmente el donante no se le ve orina en la vejiga y el receptor tiene orillo 3, sobre todo flujo reverso de la arteria umbilical o ductus venoso reverso, o algunas veces incluso venas umbilicales pulsátiles que se pueden ver tanto en el donante como en el receptor. Sin embargo, casi siempre yo le digo a los residentes también que uno no espera llegar a este estadio porque ya cuando llegan a este estadio ya estamos un poco tardados en tratamiento. Uno esperaría, y como vamos a ver, empezar con el seguimiento de nuevo adecuado de estos casos para detectar, ojalá en el estadio 1, para cuando ya se convierta a un estadio 2, ahorita vamos a ver, aunque hay excepciones también, pero usualmente en estadio 2 ya indicar el láser placentario para evitar que prosiga esta enfermedad. Ya cuando estamos en estadio 4 ya hay una afectación ya prácticamente muy grave, casi que aquí ni el láser muchas veces lamentablemente puede salvar a estos bebés. Ya encontramos hidrops en uno o ambos fetos y el estadio 5 ya con muerte de uno o ambos bebés. Entonces les decía que el estadio 2 los va a determinar cuándo empezar a hacer láser en estos casos. O bueno, vamos a entrar en materia de todo esto, pero aquí lo importante es que si no tenemos o no hay alguien entrenado o no tenemos el equipo, en fin, la otra alternativa, aparte del seguimiento, la observación, por supuesto, siempre, ¿verdad? Va a ser realizar el amniodrenaje. Usualmente el láser lo hacemos hasta la semana 26, pero de hecho yo he hecho láser en 8 o 29, algunas veces. No es que no se pueda realizar, sin embargo ya los vasos son más gruesos, es más complicado hacer la ablación, pero aquí lo importante es hacer algo, y el amniodrenaje nos va a prevenir sobre todo las complicaciones asociadas a este tipo de embarazo, específicamente el problema del parto pretérmino por el polidramnios y la ruptura que se puede dar por el exceso de líquido, sobre todo en el receptor, en esa bolsita del receptor. Y en algunos países se realiza tempranamente, también está disponible el feticidio selectivo, sobre todo cuando son casos muy tempranos, antes de la semana 18. Usualmente empezamos el láser en la semana 18. Se ha hecho incluso desde muy temprana edad, 16, mucho, tal vez 15, no he escuchado por ahí 14 todavía semanas, pero donde ya se empieza a observar cambios, por supuesto, entre más temprano sea, más severo va a ser, y algunas veces se decide convertir el embarazo
parto gemelar para que por lo menos uno de mayor tamaño, peso, pueda sobrevivir. La otra complicación de los monocoriales que tienen los bicoriales también pueden, por supuesto, también tener problemas de restricción de crecimiento. Aquí el estadiaje se hace distinto, también presentado por el grupo del Clinic, específicamente el doctor Gratacos, hace ya varios años, donde diferenció tres tipos de alteraciones en el caso de la restricción de crecimiento en monocoriales. El tipo 1 siempre vamos a encontrar arterias umbilicales con diástole. Sin embargo, ya en el tipo 2, la diástole va a ser ausente en forma constante y en el tipo 3 en forma intermitente. Y aquí, aparte de que la diferenciación es relativamente sencilla en estos tres tipos, lo importante de saber es que ojalá la mayoría nos encontremos con estadios tipo 1, ya que la sobrevida, por supuesto, va a ser mejor. Pero cuando ya encontramos estadios 2 y 3, obviamente aquí aumenta la mortalidad y sobre todo en los estadios o los tipos 3, mejor dicho, ya puede haber incluso tanto por la prematuridad, muchas veces hay que interrumpir tempranamente el embarazo o ya por las complicaciones, incluso la muerte intrauterina de uno de esos fetos puede terminar dando que uno de ellos o ambos terminen con secuelas neurológicas en un porcentaje importante, hasta un 20%. Y de nuevo, esto es lo que va a determinar muchas veces también, de nuevo, porque el seguimiento del monocorial es tan estricto. Vean que la morbilidad en general siempre es mayor para el monocorial que el bicorial, a un 38% con respecto al bicorial, 19%. El parto pretérmino es mucho mayor en el monocorial que el bicorial y de nuevo también las secuelas neurológicas y por supuesto lamentablemente las muertes que podemos observar. El otro tipo de evento también característico de los monocoriales son la secuencia anemia y policitemia. Son otros eventos que podemos, otro tipo de evento que podemos encontrar hasta en un 5% de los monocoriales, sea también como complicación posterior a un tratamiento láser en un síndrome de transfusión feto-feto hasta un 14%, y aquí las anastomosis, al igual que en el caso, las interconexiones, y que en el caso de la transfusión feto-feto van a ser tipo arteriovenosa, sin embargo, más delgadas, más pequeñitas. Clasificación también en 5 estadios similar, bueno, en 5 estadios emulando un poco el estadiaje de la transfusión feto-feto, no quise complicarlos un poco con eso, pero igual hay 5 estadios y aquí la varianza o lo que va a diferenciar a lo clásico que hacemos en el diagnóstico es que el pico de velocidad sistólica vamos a tenerlo como un determinante, ahorita vamos a ver, para el estadiaje en un nivel menor, en 0.8. ¿Por qué lo digo? Porque para el diagnóstico, esto lo que encontramos es una secuencia de anemia policitemia dada desde el punto de vista ecográfico en el donante con un pico de velocidad sistólica de la arteria cerebral media por encima de 1.5 múltiplos de la mediana. Y en el receptor, que va a tener más bien una policitemia, el pico sistólico en general podemos decir que va a estar por debajo de 1 o múltiplos menos múltiplos de la mediana. Así es como hacemos el diagnóstico, por supuesto, orando la arteria cerebral media. Igual hay un protocolo para la medición de la cerebral media y igual por razones de tiempo, no, pero para que sepan los criterios, tenemos la secuencia de perfusión arterial reversa, el gemelo, perdón, TRAP, que eso es una malformación de uno de los gemelos donde uno de ellos va a presentar una cardia o un hemicardio. Hay un desbalance ocasionado usualmente, y ya las anastomosis que interconectan ambos fetos van a ser distintas, van a ser de tipo arterial o venovenosas con flujos reversos. Es un evento relativamente raro, uno en 35,000 embarazos. Nosotros, para que tengan una idea, somos un país en Costa Rica pequeño
5 millones, casi 6 millones de habitantes, tenemos en promedio unos 60,000 partos, 65,000 al año, entonces de ibéricos con una mortalidad hasta un 75%, que hablamos de la mortalidad del gemelo sano. ¿Por qué? Porque hay un desbalance que puede ocurrir desde el punto de vista hemodinámico y termina sobreperfundiendo muchas veces cardíaca. Entonces, estas son imágenes y anatómicas también, ecográficas, donde vamos a observar un feto sano y otro prácticamente sin forma. Usualmente hay también una clasificación para este tipo de gemelos. De nuevo, no vamos a entrar en detalle, pero usualmente son acéfalos, acárdicos, acéfalos. Vemos un tronco con extremidades usualmente inferiores, algunas veces superiores, pero lo usual es ver el tronco con extremidades inferiores. Y por supuesto, esta masa amorfa no tiene ninguna posibilidad de sobrevida. Los monoamnióticos, con solo la sospecha es importante referirlos, sobre todo para descartar que se traten de monoamnióticos. Aquí la complicación más frecuente es el entrecruzamiento, el enredamiento del cordón umbilical, que puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, de los gemelos son los que se interrumpen más tempranamente, entre las 32 y 34 semanas, sobre todo para evitar complicaciones de este tipo. Más adelante, obviamente la mortalidad es un poquito más alta porque comparten la misma bolsa amniótica y el entrecruzamiento se puede dar más frecuentemente. Pero les decía que la transfusión fetal, si se diagnostica a tiempo y se actúa muchas veces a tiempo, se pueden salvar ambos bebés. Y esta lámina también la tomé prestada del Clinic, porque me gusta mucho, porque así podemos, en el caso de los monocoriales, hacer una sospecha diagnóstica. Cuando hay diferencias de líquido, usualmente vamos a fusión feto-feto. Diferencias de peso de más del 25, algunos recomiendan de más del 20% de discordancia, pensar en trastornos de crecimiento. Y por supuesto, y esto solo lo detectamos haciendo metódicamente mediciones de la arteria cerebral media, cuando vemos picos sistólicos de la arteria cerebral media por encima y por debajo en ambos fetos de estos múltiplos de la mediana, aquí donde vamos a diagnosticar un TAPS. Y si hay un híbrido o no tenemos claro muy bien, lo que tenemos que hacer es siempre el seguimiento. Y en algún momento, para un lado o para el otro, nos vamos a abocar a hacer el diagnóstico en este tipo de gemelos. Bueno, mucha cosa de ahondar y no a la vez. Muy bien, excelente. Muchas gracias al doctor Bustillos por esta completísima, ilustrativa conferencia que nos ha presentado sobre el embarazo gemelar. Muchas gracias, Joaquín. Vamos ahora, antes de iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas, puede dejar de... Ahí está, muy bien, ya apareció. Tenemos una pequeña encuesta para que ustedes llenen desde sus computadores o de teléfono celular. Son unas preguntas muy sencillas, pero que siempre las hacemos porque con esto se nos permite organizar futuras actividades. Entonces, primera pregunta, ¿podrá aplicar lo que aprendió en esta sesión o actividad a su trabajo específico, su carrera en general y o su desarrollo profesional? Muy sencillo, puede marcar sí o no. La segunda pregunta es: ¿qué probabilidad hay de que asista a otro seminario web educativo similar sobre POCUS? Evalúe con una escala de 0, muy improbable, a 5, muy probable. Muy sencillo también puede responder y demarcar. Y la tercera pregunta es: ¿qué probabilidad hay de que trate de obtener una credencial para certificar su experiencia en POCUS? Evalúe con una escala de 0, muy improbable, a 5, muy probable. Entonces, al marcar esto, ya pues Inteleos va a procesar estas respuestas con el fin de programar otras actividades.
Entonces pueden responder. Joaquín, si quieres puedes dejar de compartir pantalla para estar entonces nosotros con el público. Ya hay una serie de comentarios que vamos a revisar. También vamos a hacer un anuncio, el anuncio de nuestro próximo webinar. Ya, perdón, ya dejé, Leandro, ya dejé de compartir o Eso, no. sí, Ok, perfecto, ya ya. dejaste. Ahora Vale, estamos vale. los dos ahí. Aquí viene el próximo seminario web sumamente importante. Esto es una novedad que ampliamente se está utilizando, que es el protocolo VEXUS. Es un protocolo que evalúa índice de congestión venosa en los pacientes renales, en los pacientes de terapia intensiva, en los pacientes en posoperatorio inmediato de cirugía cardiovascular, de donde fue inicialmente diseñado o descrito. Entonces, para el próximo POCUS seminario web, que será el día miércoles 14 de septiembre, vamos a tener a un queridísimo y muy competente médico, el doctor Matías Brizuela de Argentina, quien es ecocardiografista y es especialista en ultrasonido de medicina crítica. Entonces, una persona con una amplia experiencia en las unidades de terapia intensiva en su país natal, Argentina. Entonces estaremos moderando esta sesión, repito, el miércoles 14 de septiembre, se harán los anuncios respectivos. Atención con las zonas horarias para que pues cada quien pueda conectarse al tiempo de su país. De hecho, hoy tenemos gran cantidad de asistentes de todas las regiones de América, así como dice nuestro querido amigo Peter Francolín, desde la Patagonia hasta los Estados Unidos y Canadá. Tenemos mucha gente participando de Guatemala, de El Salvador, de Centroamérica, pues en general, y de prácticamente todos los países de Latinoamérica. Agradecemos muchísimo su asistencia a esta interesante conferencia. Entonces, ahora vamos a comenzar, let's begin, con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Joaquín, si quieres, por favor, vamos leyendo el chat, tú lo tienes ahí, yo lo voy revisando también, y ahí vamos respondiendo a las preguntas que el público te tenga. Mientras empezamos a Sí, revisar, o bueno, está bien, yo tengo una pregunta, pero ya vamos a revisar y después te hago esa pregunta más adelante, ¿sí? Bueno, aquí sí, muchas felicitaciones, gran ponencia, un verdadero maestro, excelente, siempre es un placer escuchar y ver a los amigos y maestros. Bueno, una gran cantidad de felicitaciones. Te repito, Joaquín, eres muy apreciado en toda Latinoamérica y bueno, aquí hay una cantidad de comentarios favorables a esta actividad. A ver, sí, no, muchas ¿encontraste gracias. la primera pregunta, Joaquín? Sí, sí, muchas Listo, gracias a bueno. todos por la atención de nuevo. Leí que recuerdo ahorita tres preguntas específicas. Una era, bueno, voy a empezar con la última que leí. ¿Qué se toma si la discordancia o el peso por debajo del percentilo 10 para hablar de restricción de crecimiento? Esto porque una colega, me parece que era una colega o un colega, no recuerdo bien, preguntó que qué hacemos si el percentilo de peso está bien, pero hay una discordancia mayor al 25%. Eh, Esto es una muy buena pregunta y de hecho yo recuerdo específicamente al doctor Gratacos que él incluso en algún momento él ha hablado de que el punto de corte por debajo del percentilo 10 en algunos casos no, como todo en medicina, ¿verdad? Pues no, puede ser que aumente la especificidad, pero no la sensibilidad. Con lo que quiero decir con esto es que eventualmente hay fetos que rondan el percentilo 12, 11, 13 y que por definición, según lo que estamos utilizando ahorita, ¿verdad? No se catalogaría como un feto de bajo peso. Sin embargo, si hay una discordancia mayor del 25, yo les recomiendo que lo sigan como una restricción de crecimiento. ¿Por qué? Porque no le va a hacer nada mal, o sea, tampoco es que vamos a interrumpir el embarazo de una sola vez.
y solo el tiempo nos va a demostrar si realmente pues, se trata o va a terminar bajando ese peso o uno de los fetos bajando por debajo del percentilo 10. Entonces, esa sería mi recomendación. Otra pregunta que leí por ahí es si se cataloga un embarazo monocorial biamniótico sin ningún tipo de complicación con un embarazo riesgo. La respuesta definitiva es sí. ¿Por qué? Porque aunque no tenga una alteración fetal, recuerden que lo que dijimos en las primeras diapositivas, estas madres tienen mayor propensión a tener anemia, parto pretérmino, preeclampsia, ruptura prematura de membranas, y entonces son irrefutablemente embarazos de riesgo. Y había otra pregunta, déjenme ver si recuerdo Aquí cuál está era, no sé una si de Leandro vio cómo alguna otra. clasificaría, sí, cómo clasificaría una gestación monocorial biamniótica con una discordancia ponderal mayor al 25%, pero ninguno por debajo del percentil 10. Sí, a eso es a lo que me refería, claro, Sí, ¿no? en lo que mencioné, pero había otras que no, se me fue, estoy buscando aquí de nuevo, a ver si encuentro la pregunta, lo de alto riesgo. ¿En cuánto tiempo recomienda realizar una ecografía Doppler en embarazo monocorial? Recuerden que la ISO tiene prácticamente cada 2 semanas de seguimiento, entonces de la respuesta sería cada 2 semanas. Aquí ya la encontré, que es una muy buena pregunta. Conducta ante muerte fetal de un gemelo después de las 14 semanas. Lo primero que uno tiene que preguntar es si se trata de un embarazo bicorial o monocorial. Cuando es un bicorial, el seguimiento es como, bueno, se sigue al gemelo sobreviviente como un embarazo único, pero cuando es monocorial, lo que tenemos que, aparte de los riesgos de prematuridad, que pueden estar asociados igual que en el bicorial, aquí lo que se recomienda es usualmente después de la semana 20, si el medio lo tiene a disposición, es hacer un estudio de neurosonografía primero y luego de resonancia magnética para ver si hay alguna lesión neurológica en el sobreviviente. Y esto porque obviamente no, esto tampoco indica que se tenga que interrumpir el embarazo, obviamente a las 14, 15 semanas, ¿verdad? Pero por supuesto si tiene, algunas veces dependiendo del tipo de evento que se haya presentado en forma crónica, aguda, en fin, eh, puede terminar el sobreviviente con algún, sobre todo, tipo de lesión neurológica. Esa sería como parte de la respuesta, para no entrar en más detalles. Eso es, digamos, son como las preguntas que he captado. No sé si Leandro Sí, ha está. visto más por Yo, ahí. no, son las mismas. He revisado el chat también. Ahí, Mm. te repito, muchas felicitaciones, muchos parabienes. Mira, Joaquín, una pregunta, porque Sí, tenés una pregunta. sí, esta conferencia definitivamente es sumamente aleccionante y es una conferencia dada y es la práctica que recomienda un gran especialista en medicina materno-fetal como lo eres tú. Ahora, no todas las personas que nos están asistiendo tienen ese nivel de formación. Y tenemos, estoy viendo algunos nombres que reconozco, hay médicos generales, hay ecografistas generales. Para que el médico no especialista en ese tercer nivel de medicina materno-fetal, ¿cómo puede ayudar el ultrasonido POCUS, ecografía a pie de cama, en la emergencia de uno de nuestros hospitales latinoamericanos y llega una gestante? Y la gestante, por supuesto, entiendo que va a variar según la edad gestacional, ¿sí? Pero esta gestante nos dice, estoy embarazada y tengo gemelos. Ella ya sabe que tiene gemelos. Y llega por una circunstancia, podría ser obstétrica, podría no ser obstétrica, a una de nuestras emergencias. ¿Cuál sería el rol, desde tu punto de vista, de ese médico emergenciólogo, de ese radiólogo que pudiera estar allí, o de ese médico general que tiene entrenamiento en ecografía? ¿Qué puede ofrecerle a esa gestante en una primera mano, en una primera instancia? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque de hecho es algo que muchas veces, tal vez uno lo obvia porque es obvio, entre comillas, para nosotros en el día a día, en la práctica clínica, pero iniciando siempre con la cronicidad, valorando si se
puede, determinando la cronicidad y el tipo de bolsas amnióticas que se tengan, si es de una o dos bolsas el embarazo gemelar. Aparte de eso, y obviamente la biometría para tener cosas básicas, algo muy importante al pie del paciente, sobre todo en una sala de emergencias, es determinar la presentación fetal. Eso tampoco ahondé mucho en el tema, y disculpas porque a veces uno lo obvio no lo ve tan obvio, pero por supuesto esto es fundamental porque en una sala de emergencias y en una paciente, sobre todo en labor, el solo rastreo ecográfico nos va a determinar, por supuesto, la presentación de esos fetos. Y casi que en todo lado, en todos los países del mundo, por supuesto, si son situaciones transversas o presentaciones no cefálicas, sobre todo del primer gemelo, y algunas veces en el caso del segundo gemelo, pélvicos, en fin, se va a determinar mucho el nacimiento vía cesárea si requiriera los nacimientos esos bebés o que nacieran. Entonces, de nuevo, ve la cronicidad y la amniosidad, la fetometría o la biometría, un poco los parámetros biofísicos, sobre todo líquido amniótico y movimientos fetales en ambos casos, pero sobre todo la presentación, sobre todo si estamos ante una labor de parto, ya sea de pretérmino o de término, ¿verdad? Para determinar la vía de parto va a ser fundamental. El solo rastreo, vamos a saber si son situaciones transversas. Por ejemplo, ahorita tenemos internada una paciente COVID en nuestro hospital. Yo trabajo para dos hospitales, uno público, el San Juan de Dios, y la Clínica Bíblica, que es un hospital privado. En San Juan de Dios tenemos ahorita una paciente, creo que ya de 37 semanas, con los dos fetos transversos, en situaciones transversas, que pues obviamente van a requerir una cesárea, ¿verdad? Si se mantienen de esa forma. Entonces, solo rastreo rápido, en 5 segundos, ¿verdad? Podemos saber la situación o la presentación y así determinar la vía de parto. Muy bien. Y sabes que así como está el protocolo FAST en el paciente con trauma cerrado de abdomen, existe el FAST fetal en la madre como paciente. Llega embarazada y tiene el accidente. Le buscamos el FAST. Yo siempre imaginándome la sala de emergencia, ER. Claro. Entonces, nada, sabemos pues que la mamá está bien y tenemos el protocolo FAST fetal, donde lo primero es ver esa actividad cardíaca también, cómo está y si hay o no hay líquido amniótico. Y si son dos, pues entonces duplicar el protocolo. Entonces, yo diría, perdón, tal vez como recomendación sería primero ver vitalidad, ver viabilidad de uno o de ambos fetos, las placentas, la ubicación de las placentas, que muchas veces también eso va a determinar sobre todo la vía de parto. Y ya un poquito, igual rápidamente, incluso sin hacer ninguna medición, ver líquido amniótico y las presentaciones. Y uno puede ir viendo entre tanto los movimientos y todo, porque con solo eso ya podemos tomar decisiones clínicas, tanto de si requiere, por ejemplo, si la placenta no se ve bien, incluso se puede ver un desprendimiento de placenta, ¿verdad? Un hematoma retroplacentario, en fin. Y si ese saco con ese bebé además no se mueve, tiene poco líquido y tiene una presentación pélvica, ¿verdad? Entonces ya todo eso casi que nos está con la otra mano tentando a dar la indicación de cesárea casi que de urgencia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Leandro, porque eso es muy importante, claro, ¿verdad? Ver vitalidad, placentas, líquido amniótico en movimientos y presentación, creo que en 15, 20 segundos lo hacemos, ¿verdad? Y determinamos cosas básicas. Ya podemos ser un poco más sofisticados y hacer las mediciones, lo de la translucencia, lo del Doppler, pero bueno, eso sí tenemos tiempo. Y un Sí, claro. buen equipo, Y ¿verdad? después encaminarlo, por supuesto, al experto nivel 3, 4, 5, en donde se encuentran los maternofetales, ¿no? Pero sí, entonces estoy 100% de acuerdo y qué bueno que nos has aclarado ese rol inmediato de ese emergenciólogo o de ese médico general que tiene su ecógrafo y que está esta situación de una gestante que llega al área de emergencia. Muchas gracias, Joaquín, por esa explicación, esa respuesta. Mira, en el chat hay otra Gracias por la pregunta. pregunta, más bien. Sí, bien. Mira, hay otra pregunta que está ahí. No sé si la ves también con percentiles. Dice, pregunto si el feto presenta, me imagino, un percentil abajo de 25, el índice de masa corporal de la madre igual es por abajo de 20,
podemos predecir RC y me imagino que iban a escribir si no se corrige el déficit nutricional de la madre. No, aquí estamos hablando, digamos, de parámetros fetales y no tomamos en cuenta parámetros maternos para empezar. Y acuérdense que, por definición, bajo peso es por debajo del percentilo 10, no 25. Entonces, no tendríamos que tomar en cuenta esto. Muy bien. Bueno, entonces definitivamente ha sido una gran actividad. Muchísimas gracias, Joaquín, por colaborar con la actividad FLAUS Inteleos. Tú en tu doble rol de presidente o chairman del Comité Latinoamericano para la de Inteleos para la certificación en Latinoamérica y como presidente de la Asociación Costarricense de Ultrasonido. Agradecemos muchísimo a nombre de FLAUS y de Inteleos tu participación y por supuesto agradecemos a todas las personas que se unieron a nuestra actividad, que va a poder ser vista posteriormente. Hay una dirección que ya puso Jacqueline Bardil. Estas actividades, todas las del año pasado y las de este año, se graban y hay un canal de YouTube de certificación APCA Latinoamérica. Búsquenlo, que ahí van a encontrar todas las actividades de nuestra serie educativa POCUS. Les recuerdo la invitación para el 14 de septiembre, protocolo VEXUS, congestión venosa, importantísimo en el manejo de terapia intensiva, posoperatorio de cirugía cardiovascular y los pacientes renales. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias al personal de Inteleos en Washington y Maryland.